Saludos chicos, espero que estén muy bien. Bien, en virtud de los problemas que yo le había comentado por el grupo y de que no podemos permitirnos perder ni una sola semana, entonces voy a proceder entonces a explicar la clase en esta modalidad, es decir, grabando un video, es decir, preparando un video y luego colgando el video en alguna plataforma, ya sea YouTube o por el mismo grupo de WhatsApp, para que ustedes siempre tengan el video a su disposición y así lo puedan repetir las veces que crean necesario. Esta es una buena herramienta, ahora que yo lo pienso, porque así ustedes pueden ver el video todas las veces que sea necesaria para poder realizar la práctica de manera correcta. Y las personas que no pudieron asistir a la clase por Zoom, porque algunas personas no pueden asistir, pues tendrán la oportunidad de ver el video de la explicación en algún momento que lo crean pertinente. Bien, sin mucha introducción vamos a proceder entonces a explicar el tema de hoy. El experimento número 8. En este experimento nosotros vamos a tratar lo que es la energía mecánica. Bien, la clase pasada nosotros ya abordamos lo que era el concepto de energía. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el concepto de energía. Recordamos que el concepto de energía es la capacidad que tiene todo cuerpo o todo ente vivo, por decir, todo ente animado o no animado, de realizar un trabajo. Cuando yo me refiero a realizar un trabajo, me refiero a la capacidad para hacer cualquier acción. Entonces, en palabras más simples, la capacidad que tiene una partícula en el espacio para realizar una acción. Entonces, esto se asocia de manera empírica con el concepto que conocemos formalmente por energía. Si un cuerpo tiene mucha energía, entonces es capaz de hacer muchas cosas. Si un cuerpo tiene poca energía, entonces tiene la capacidad de hacer pocas cosas. Estas pocas cosas, estas ocasiones podrían ser elevar su temperatura, moverse, crear energía en forma de red eléctrica, en diferentes maneras. Aquí ustedes pueden ver que tienen diferentes eh, formas de energía, por ejemplo. En este recuadro vemos las diferentes formas que nosotros conocemos como energía de manera empírica. Tenemos lo que es la electricidad, la energía solar, las baterías, el petróleo, el fuego, los átomos. Todos son diferentes maneras en las que se presenta la energía en nuestro diario vivir. Bien, entonces, conociendo el concepto de energía, vamos entonces a tratar con tres tipos de energía en el experimento número 8, que son la energía cinética, la energía potencial gravitacional y la energía cinética. Vamos a empezar entonces primero con el estudio de la energía cinética. La energía cinética de un cuerpo es aquella energía, recordamos que la energía es la capacidad para hacer cualquier cosa, es aquella energía que posee un cuerpo debido a su movimiento. Esto depende de la masa y de la velocidad del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Todo cuerpo que tenga movimiento, es decir, que se mueva de alguna forma, como podemos ver en la imagen de aquí adelante, todo cuerpo que describa una velocidad, ya sea por un movimiento, entonces tiene lo que conocemos como energía cinética. Inmediatamente, si tú te puedes mover de alguna manera, si tú te desplazas desde un punto A hacia un punto B, entonces, si tú realizaste un desplazamiento, entonces tú empleaste o consumiste energía cinética. Como pueden ver más abajo, dice que depende de lo que es la masa y de lo que es la velocidad del cuerpo. Entonces, como pueden ver en la imagen más abajo, pueden ver a un monigote, que representa a una persona, moviendo una carga. Entonces, cuando el objeto no se mueve, es decir, antes de empezar su movimiento, no tiene energía cinética porque no tiene velocidad. Pero inmediatamente adquiere velocidad, es decir, se mueve, entonces está consumiendo energía cinética. Bien, entonces el concepto es bastante sencillo. Lo que quiero que recuerden es que cualquier objeto que se mueva, entonces emplea lo que nosotros conocemos como energía cinética. Bien, vamos a pasar entonces a la fórmula o a la expresión matemática de la energía cinética, porque sabemos que en física todo lo podemos explicar de manera matemática, es decir, con una fórmula.
Vemos entonces que la fórmula para calcular la energía cinética está en pantalla. Es la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Entonces, esa es la fórmula. Es una fórmula bastante sencilla, como toda la que hemos trabajado hasta ahora, que implica simplemente una multiplicación y una potencia y una división de 2. Como podemos ver aquí entonces, como ven en la parte de abajo, M significa la masa del cuerpo, que se mide en kilogramos. M, la masa del cuerpo. V, la velocidad del cuerpo en metros sobre segundo al cuadrado. Y la energía cinética, que se expresa con EC, se mide en joules. En joules. Ahí lo pone también en el cuadrito de abajo. Vemos entonces que el otro cuadrito menciona que la energía cinética es directamente proporcional a la masa y al cuadrado de la velocidad. Si recordamos los conceptos pasados de directamente proporcional, inversamente proporcional y todas esas cosas, entonces sabemos que una magnitud o una variable es directamente proporcional a otra si cuando una sube, la otra sube también. Entonces, eso es lo que quiere decir eso. Entonces, mientras más masa tiene un cuerpo, más energía cinética debe emplear. Y mientras más velocidad tiene, más energía cinética debe emplear en su consiguiente. Bien, entonces, vamos a pasar entonces al siguiente concepto. Energía potencial gravitacional. ¿Qué es la energía potencial gravitacional? Como estamos hablando de energía, es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar una acción. Bien. Pero entonces, ¿en qué se diferencia esta de la energía cinética? En que esta no tiene que ver con el movimiento, sino con la altura que tiene un objeto. Vemos que ahí dice que se define como la energía que posee un cuerpo por el hecho de encontrarse bajo la acción de la gravedad y es la que está asociada a la altura. Todo cuerpo que se encuentre a una altura del suelo, voy a dibujar el suelo aquí abajo, todo cuerpo, y tenemos un cuerpo, que se encuentre a una altura del suelo, entonces tiene energía cinética. Imaginemos entonces una pelota que es lanzada hacia arriba, entonces mientras más sube, más energía potencial gravitacional está ganando. Porque a medida que mientras más adquiere, más altura adquiere, más energía potencial adquiere. Bien. Entonces vemos un ejemplo. Vemos el ejemplo de una niña que sostiene una pelota a una altura del suelo. Vemos entonces que en el momento en que la niña sostiene la pelota sobre el suelo, tiene energía potencial gravitacional. Porque como dijimos, depende de la altura que tenga desde el suelo. Y inmediatamente la niña deja caer esa pelota hacia el suelo. La voy a dibujar ahí. Entonces pierde toda la energía potencial que ganó. Bien. Entonces sabemos que la energía potencial depende de la altura. Entonces no se queda atrás la expresión matemática. Vemos que la expresión matemática de este concepto de energía potencial está dada por esta fórmula. La energía potencial gravitacional es igual al peso de la partícula por su altura. Vemos que en el recuadro de abajo nos pone qué significa cada símbolo. W significa el peso, que ustedes saben que el peso se calcula la masa por la gravedad. H es la altura medida en metros y la energía potencial gravitacional en Joule, porque toda energía se mide en joules. Bien, un concepto sencillo también. Entonces, relación entre energía potencial gravitacional y la energía cinética. Estas energías se complementan, es decir, una complementa a la otra. Porque imaginemos el siguiente ejemplo. Imaginemos al niño que se encuentra sobre la colina del ejemplo aquí. Bien, imaginemos ese niño. Ustedes saben que cuando ustedes se encuentran en una colina, antes de bajar, ustedes se encuentran a una altura del suelo, ¿verdad? Ustedes se encuentran a una altura del suelo. Todo lo que han montado bicicleta alguna vez y se han subido hacia lo más alto de una colina, saben que tienen una altura
con respecto del suelo. Entonces, en ese momento que ese niño se encuentra en lo más alto de la colina, tiene energía potencial, porque tiene una altura con respecto al suelo. Ahora, ¿qué procedemos a hacer nosotros ahora? Tirarnos desde la encima de la colina. Entonces, cuando nosotros procedemos a tirarnos, es decir, que bajamos la colina, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Ganamos velocidad. Entonces, como nosotros ganamos velocidad, entonces ahora estamos ganando energía cinética. Entonces, podemos decir entonces que la energía potencial que teníamos en la colina se transformó en energía cinética, porque ahora estamos perdiendo altura porque estamos bajando, pero estamos ganando velocidad. Entonces, podemos decir que la energía potencial gravitacional y la energía cinética se complementan, es decir, una complementa a la otra. Y cuando una aumenta, la otra tiene que disminuir. Esa es la relación que poseen esas dos energías. Pueden analizar el ejemplo del niño que está en la colina o del niño o cuando lanzamos una pelota hacia el suelo. Cuando tenemos una pelota, lo tenemos muy alto, es decir, encima de un edificio, entonces la pelota tiene mucha energía potencial. Pero entonces, inmediatamente nosotros lanzamos la pelota, entonces la pelota comienza a ganar velocidad, comienza a ganar energía cinética, mientras va perdiendo altura, va perdiendo energía potencial. Entonces, esos son los conceptos más relevantes de esta práctica. Entonces, vamos al concepto de energía mecánica. La energía mecánica, entonces, es la energía que resulta de combinar la energía potencial cinética, la energía potencial gravitacional y la energía cinética. Podríamos decir que es la energía total de un cuerpo. Y vemos la expresión matemática que está aquí. Entonces, la energía mecánica no es más que sumar la energía potencial gravitacional más la energía cinética. Bien. Entonces, creo que con eso terminamos la parte teórica. Como ya saben, si tienen alguna pregunta, pueden consultar el manual, que todos esos conceptos están ahí, o hacérmela directamente. Entonces, vamos a proceder entonces a explicar cómo ustedes van a completar la práctica. Bien. Me faltó algo. Sabemos que la energía mecánica siempre es constante, es decir, que nunca varía. Ese es el principio de la conservación de la energía mecánica. Fue el último concepto que me faltó. Y es que ustedes saben que la energía mecánica se calcula con esta fórmula de aquí. Entonces, nosotros sabemos que esa energía mecánica siempre es constante, es decir, que nunca varía. Aunque la energía potencial gravitacional y la energía cinética varíen, la energía mecánica, es decir, el resultado de sumarlas, nunca cambia, es decir, es constante siempre. Bien, entonces con esos conceptos claros, vamos a proceder a explicar la práctica. Bien, ahora vamos a proceder entonces a explicar cómo ustedes van a llenar la práctica y el uso del simulador. Como pueden ver, estoy utilizando el simulador y estoy en el celular para que no haya excusa tampoco de que el simulador no funcione en móvil, porque funciona perfectamente. Como pueden ver, aquí tenemos el simulador. El simulador es de un patinador, es decir, un patinador que, valga la redundancia, patina en una rampa. Bien, ahí pueden ver la simulación. Lo que nosotros vamos a comprobar el día de hoy es que la energía mecánica siempre se conserva. Como pueden ver en la parte izquierda, la parte que estoy señalando con el mouse, como pueden ver, aquí hay un intercambio de energías cinética y potencial. Es decir, a medida que el patinador se desplaza por la rampa, las energías cinéticas y potenciales van cambiando de acuerdo a la posición que tiene el patinador. Como pueden ver, cuando el patinador se encuentra en la cima de la rampa, es decir, cuando tiene más altura, entonces, ¿qué pasa con la energía? Que la energía es totalmente potencial. Porque en ese punto el patinador no tiene velocidad. Porque cuando llega a ese punto, él está dispuesto a devolverse. Entonces, toda la energía en ese punto es totalmente potencial.
Ahora, ¿qué pasa cuando el patinador comienza a bajar? Que entonces la energía potencial comienza a convertirse en energía cinética. Bien, cuando él llega al punto más bajo de la rampa, ¿qué pueden observar que pasa? Que toda la energía que en un punto era potencial se volvió energía cinética. Esto pasa porque cuando él baja la rampa, entonces va perdiendo altura. A medida que va perdiendo esa altura, va ganando ¿qué? Va ganando velocidad, exactamente. Entonces, cuando llega al punto más bajo de la rampa, ¿qué pasa? No tiene nada de altura, pero su velocidad es la más alta, es decir, es cuando tiene más velocidad. Bien, entonces a medida que va perdiendo altura, va ganando velocidad. Entonces, ¿qué pasa después de que pasa por ese punto más alto? Pasa lo siguiente y lo que se espera. Que entonces, como el patinador va a ir subiendo la rampa, va perdiendo energía cinética y luego va ganando potencial. Y se mantiene en ese va y ven de intercambios de energía. Y como pueden notar, en la parte izquierda, la energía total del sistema, que la dice ahí, dice total, que es la energía mecánica, la suma de la cinética más la potencial, siempre se mantiene constante. Es decir, aunque una varíe, aunque las dos varíen, nunca pasan de este límite. ¿Lo ven? Siempre se mantienen entre esos límites. Entonces ahí se comprueba el principio de la conservación de la energía y de que a medida que la energía cinética aumenta, la potencial disminuye. Y a medida que la potencial aumenta, porque aumenta su altura, disminuye la cinética porque disminuye su velocidad. Entonces, el principio de la conservación se comprueba perfectamente con este experimento. Entonces, vamos a proceder a explicar cómo ustedes van a realizar la práctica. Bien, en estos momentos nos encontramos entonces en la práctica del experimento número 8. Esta práctica es un poco extensa porque son 4 cuadros, son 4 tablas, pero aunque es un poco extensa, es sumamente sencilla, porque incluso creo que es la única práctica en la que ustedes van a realizar, o sea, involucrarse menos con el simulador, aunque lo van a utilizar de igual forma. Bien, entonces, son 4 tablas, 4 procedimientos. El procedimiento número 1 es sumamente sencillo y es el más importante de todos, porque en este ustedes preparan el simulador y recopilan los datos. Entonces vamos al simulador. Bien, vamos a prepararlo. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, primero deben de asegurarse de que cuando ustedes vayan a hacer la simulación, ustedes deben marcar estos dos cuadritos con un cotejo. Los dos últimos que dicen respectivamente mostrar cuadrícula y mostrar velocidad. Cuando eso pasa, ustedes ven que al mostrar cuadrículas aparecen como una especie de hoja cuadriculada en el fondo del simulador y al mostrar la velocidad aparece un velocímetro. Bien, ambos son sumamente necesarios para realizar la práctica. Deben de asegurarse de elegir esta rampa. Esta será la rampa que utilizaremos en este experimento. Y de utilizar movimiento lento en la parte de abajo. Entonces, en la práctica, bien, como pueden ver en la tabla 1 tenemos dos columnas. Una columna de altura y una columna de velocidad. Entonces, la altura ya viene predispuesta. Entonces, ¿cómo se llena la columna de velocidad? Ustedes lo que van a hacer es, van a iniciar el movimiento del patinador y van a detener el movimiento cuando el patinador pase por la altura que le indica. Es decir, vamos primero con la altura 1. Bien, entonces ustedes van al simulador. Van al simulador. Entonces, arrancan el movimiento. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando el patinador arranca su movimiento, ustedes lo detienen en... Ahí se me fue. Entonces, ahí lo atrapé. Ustedes deben detener su movimiento cuando él pase por la altura 1. Como pueden ver, la cuadrícula es la que los va a ayudar a determinar en qué altura él va. Cada una de estas rayitas equivale a 1 metro. Es decir, aquí tenemos 1 metro,
2 metros, 3, 4, 5 y 6. Bien, lo pueden ver ahí. Bien, luego de que ustedes paren el movimiento del patinador en la altura que corresponde, yo empecé con 1, ustedes van a empezar con 0 obviamente, pero yo empecé con 1 para que puedan ver que cada una de esas rayitas vale 1 metro. Entonces, como ustedes pararon el patinador en la altura 1, deben determinar qué velocidad tiene. ¿Cómo ustedes van a hacer eso? Con ayuda del velocímetro. Entonces ustedes pueden ver que aparece en esta marca. Pero ustedes dirán, profesor, ¿cómo sabemos qué velocidad tiene ahí? Fácil. Cada una de estas rayitas equivale a 1 metro sobre segundo. Es decir, aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ustedes tendrían aquí, ¿cuánto? 10 metros sobre segundo porque tienen 10 rayitas en el velocímetro. Bien, entonces como determinamos que son 10 metros sobre segundo con ayuda del velocímetro, entonces ustedes se van a la tabla y en la parte donde dice 1 metro, ustedes colocan 10 metros sobre segundo. Entonces vamos a la tabla. Bien, estamos en la tabla, entonces donde determinamos 1 metro de altura, tiene entonces 10 metros sobre segundo de velocidad. Entonces lo colocamos aquí en la tabla. 10 metros sobre segundo. Y así sucesivamente lo van haciendo con las demás alturas. Si hacemos lo mismo con la altura 2, entonces vamos a hacer lo mismo con la altura 2. Esperen. Con la altura 2. Entonces lo ponen en la cima y cuando vaya por 2. Ok, ahí se me pasó. Bien, ahí. Entonces, aquí tenemos entonces, en la altura 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros sobre segundo. Entonces, van a la tabla y en 2 colocan 8. Y así sucesivamente lo van haciendo con las demás alturas hasta llenar la tabla 1. Perfecto. Bien. Entonces, con eso llenan el procedimiento 1 y tienen una pregunta. Entonces ahora vamos con el procedimiento 2, tabla 2. Entonces la tabla 2 es sumamente sencilla de llenar. Para ustedes llenarla, primero la primera columna, la que dice altura, esta se llena copiando los valores de altura de la tabla 1 en la tabla 2. Es decir, ustedes van a copiar estos valores en la tabla 2, donde les pide. Bien, entonces el peso del patinador se calcula. Aquí tienen los datos. Te van a multiplicar su masa por la gravedad y colocan el peso. Entonces, la última columna, que es la energía potencial gravitacional, se llena utilizando esta fórmula. Ustedes multiplican el peso del patinador que encontraron en esta columna por su respectiva altura. Por ejemplo, si aquí hubiera, digamos, 1 metro y el peso me hubiera dado, voy a poner un ejemplo, no estoy diciendo que le da eso, 555, entonces ustedes multiplican la altura 1 por 555. Luego hacen eso con la altura 2, luego con la altura 3 y así sucesivamente hasta llenar la tabla 2. Luego responden las preguntas. El procedimiento 3 es exactamente parecido al el procedimiento 2. Ustedes van a copiar los valores de velocidad que obtuvieron en la tabla 1 en el mismo orden que aparecen en la tabla 1. Es decir, va a ir de mayor a menor. Aquí, por ejemplo, va a aparecer el más grande, luego el que le sigue, así sucesivamente, hasta llegar al más pequeño. Deben de copiarlo en ese orden para para que no tengan problema con la práctica. Luego, la segunda columna, la columna de velocidad al cuadrado, es simplemente elevar
la velocidad que tuvieron aquí al cuadrado. Por ejemplo, la primera velocidad que utilizamos me dio 10. Entonces, ustedes elevan 10 al cuadrado. Eso le va a dar 100. Perfecto. La última columna, que es energía cinética, se llena utilizando la fórmula de energía cinética que está aquí, que sería la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. La masa se encuentra aquí. Entonces ustedes simplemente deben de utilizar la fórmula en cada una de las velocidades para poder llenar la última columna. Bien, eso es simplemente utilizando una tabla y los valores de aquí, los hilos de la masa. Entonces, llenan las preguntas luego de que llenen la tabla. Y la última columna es la más sencilla de todas, la última tabla, perdón, porque ustedes lo que van a hacer es que van a copiar los valores de energía potencial que obtuvieron en la tabla 2. Voy a poner aquí un 2 de tabla 2. Van a copiar los valores de energía cinética de la tabla 3. Voy a poner un 3 de la tabla 3 en el mismo orden en el que aparecieron. Y luego lo que van a hacer es utilizar la fórmula de energía mecánica que está aquí para calcular la energía mecánica, que sería simplemente sumar la energía potencial más la energía cinética. Perfecto. Entonces ustedes suman este valor más este valor y obtienen este valor. Luego de que llenen toda la tabla, deben calcular la energía mecánica promedio en esta última celda de aquí, y ya con eso llenan todas las tablas. Y luego responden las últimas preguntas y ya con eso ustedes completarían la práctica número 8 que corresponde a esta semana. Entonces, como es de costumbre, van a tener la práctica colgada en el Classroom junto con la diapositiva que utilicé para explicar y junto con este video que utilicé para explicar. Entonces, en la práctica tienen los pasos, también tienen el video para guiarse. Entonces, no debe de haber ningún tipo de problema para poder completar esta práctica. De igual forma, si tienen alguna pregunta, la hacen por el grupo del WhatsApp y así podremos concluir esta práctica número 8. Pasen feliz resto del día y estamos a sus órdenes.